Tenemos aquí a mi derecha a Víctor Núñez, que me han dicho que es un sabio, pero yo creo que es mejor periodista y columnista. Sí, lo cual contradice lo anterior, además. Sí. A Raki Ogando, que es creadora de contenido y muy especialista en temas de género y feminismo. Y a Julio Llorente, que es columnista, periodista y editor. Entonces, bueno, el tema que nos trae un poco entre manos es la generación de cristal. Y yo creo que no hay datos que podamos dar sobre el tema. Lo más importante es intentar definir qué es esta etiqueta que nos han puesto, que es la generación de cristal. Así que os lando un poco la pregunta para si me podéis indicar un poco qué es esto de la etiqueta que nos han puesto. ¿Quién quiere empezar? No seáis tímidos. Las damas primero, por favor. Víctor. Bueno, gracias a todos. Es una responsabilidad hablar el primero porque estamos más expuestos, como buena generación de cristal, a la crítica colectiva. Gracias a todos por venir. Además, es una hora malísima la de la siesta, o sea que está muy bien, muy concurrido para la hora que es. A ver, la generación cristal se suele hablar de que es a partir de los 2000 más o menos, ¿no? O sea, de generación Z y adelante. Que digamos son casi hiperestésicos, tienen una sensibilidad demasiado desarrollada para hacer frente a la crudeza de la vida, ¿no? Y entonces aquí uno de los organizadores del evento, que no voy a decir por deferencia quién es, me dijo, me hace gracia que me gusta que vengas tú porque sé que vas a decir lo mismo que yo. Y entonces dije, cabe duda, porque, porque yo pienso que efectivamente sí que somos una generación de cristal en muchos aspectos. Quiero decir, somos una generación que tú eso se lo cuentas, yo me ha pasado, lo veo a veces en la redacción, que el subdirector o quien sea contesta uno con un ok y entonces uno dice, estoy enfadado, me van a echar, tal, en vez de porque si hubieras puesto ok, entonces pues tal. Entonces eso yo creo que es un rasgo, parece anecdótico, pero creo que es verdad, ¿no? Entonces creo que es cierto que somos una generación de cristal en muchos aspectos, más quebradizos, por decirlo así, pero aquí está, digamos, la coda. Creo que no es estrictamente responsabilidad nuestra, ¿no? Lo ha comentado antes, de hecho, Pedro, o sea que yo voy a tirar de ese hilo y es divertido porque, como ya sabéis, el Mediterráneo está siempre descubierto y descubrí un texto de Pierpaolo Pasolini que se llamaba La infelicidad, no, los jóvenes infelices. Antes el compañero anterior ha comentado que aquí olía un poco a rojo, ¿no? Entonces espero que por favor esta nueva mención colectivista no escandalice, pero es que el texto es muy bueno. Y entonces lo que viene a decir Pasolini es que, invocando un principio del teatro griego clásico, que los jóvenes están destinados a pagar las culpas de sus padres. Entonces me parece que esto sintetiza perfectamente el asunto del que estamos hablando aquí hoy, porque él empieza con un aspecto muy condenatorio de los jóvenes. Empieza esas melenas, creo que no está Santiago, o sea que mejor, esos pelos que me llevan, ¿sí que está Santiago? Bueno, pues bien. Esos pelos que me llevan, tienen la mirada perdida, son como autómatas, ¿no? Pero creo que hay parte de eso que es verdad. Yo miro un poco a mi alrededor y veo gente que ha socializado en un mundo inauténtico, virtual, totalmente neurótico, y eso se nota un montón, ¿no? Pero claro, dice, están pagando las culpas de sus padres, pero sería injusto decir que tienen que toda la culpa es de los padres. Ellos tienen una parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces, antes Javier, es verdad que lo ha centrado mucho en la parte que teníamos nosotros, pero creo que sí que hay parte de eso que es verdad, ¿no? Que tenemos que hacernos cargo. O sea, básicamente yo lo que veo, siguiendo lo que dice Pasolini, es que el error de los padres, sobre todo, ha sido pensar que toda la historia es historia burguesa. ¿Qué quiere decir eso? Haber legado a sus hijos la civilización del individualismo consumista, ¿no? Es decir, un modelo de sociedad que es atomizante, que es disgregador, es fragmentario, ahora que hablamos de la generación de cristal, y sobre todo condena a la infelicidad. Creo que esto, en términos generales, es verdad. ¿Cuál es el error de los hijos? Y yo aquí estoy bastante de acuerdo. Haber mostradose, o bien haber bendecido ese legado que han recibido de sus padres, o bien haberse mostrado derrotistas con respecto a ello, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, yo ya me callo para luego seguimos profundizando, creo que ahí sí que hay una parte que es nuestra, ¿no? Y yo lo que veo mucho es, siguiendo con la metáfora del cristal, lo que veo es un cierto fetichismo de la fragilidad que a mí me escama bastante. Porque se observa que bien, hemos heredado, ¿no? este mundo hostil y entonces, de alguna forma, pues lo que enunciamos es más bien un cierto, o bien revanchismo, o bien sí, un derrotismo, o bien siempre mostrarse el resentimiento, ¿no? Y yo creo que es importante cultivar ese pathos del agradecimiento, porque es verdad que hemos heredado cosas que también se pueden rescatar y bastaría con restaurarlas, y creo que ahí sí que tenemos una labor nuestra
que pese a todo un contexto muy desfavorable, uno se puede arrogar esa labor, ¿no? Y yo es que lo que veo mucho es que es necesaria una auténtica transvaloración. O sea, es así. O sea, que me parece que cada vez quedan menos cosas que conservar y más que recuperar, ¿no? Y en esa línea, o sea, se me ocurre un caso muy concreto, ¿no? Pero que es para mí es muy paradigmático, que es el tema de la natalidad. En la natalidad siempre se suele invocar: ¿cómo voy a tener hijos si no tengo para comprarme una casa? Bueno, tú miras los datos y la gente no tiene hijos, no porque no tenga dinero, es uno de los aspectos, pero no es el principal, ni mucho menos. El principal es, y antes se ha comentado en la mesa de Santiago, y lo ha dicho muy bien Pedro, es que se da prioridad a otros aspectos, eminentemente a la carrera profesional. Y en segundo lugar, que no se ha encontrado, esto lo explica mucho mejor Pedro que yo, ¿no? Pero que no se ha encontrado la pareja adecuada. Lo cual habla, por cierto, de un desorden amoroso, ¿no? Que también es uno de esos legados que hemos heredado, creyéndonos que con eso, con esa desinhibición, nos librábamos de todo tipo de cadenas, y ahora estamos viendo que es una condena, ¿no? Entonces, ese sería un poco mi análisis de este asunto, ¿no? O sea, es verdad que estamos un poco puteados por cosas que no hemos hecho nosotros, pero tenemos un margen de actuación que no es menor, y que ahí creo que sí que cabe hacerse cargo y llevar a cabo esa labor, si se quiere, un poco quijotesca, ¿no? Porque es verdad que se conjura todo un poco en contra, ¿no? Pero yo qué sé, si todo incita a la dispersión, pues intentar buscar espacios de concentración; si todo invita a la fragmentación, buscar espacios de comunidad. O sea, en fin, creo que tenemos un cierto margen para actuar ahí, y eso es lo que puedo decir al principio. Seguro que Raque tiene mucho que responder a Víctor. Bueno, yo igual no tanto que responder, estoy de acuerdo con algunas partes. De hecho, estoy muy de acuerdo con la parte de la fetichización, no sé qué términos he utilizado, pero sí, como la fragilidad, la hipervulnerabilidad. Yo igual voy a tirar por otro lado, aunque aquí, para no solaparnos mucho en argumentos, porque coincidimos en algunas cosas, por aportar algo igual distinto. Antes de nada, por cierto, agradecerle a Dani de Fernando, que ahora no lo localizo, la invitación a este espacio de intercambio de ideas. Ojalá se produjeran en la izquierda, pero son malos tiempos para la izquierda. Debo decir, también un poco para excusarme, que no me intimida un poco este entorno. Yo creo que está bastante claro que no me siento precisamente como pez en el agua en este ambiente distinguido en el que abundan tanto No mordemos, ¿eh? sí, los bigotes y tal. Bueno. Pero bueno, también, y lo último ya de este agradecimiento, que bueno, además de crear contenido en redes sociales, soy camarera, entonces esto para mí, de un espacio que habitualmente se considera como elitista, es muy reparador de muchas experiencias de discriminación de clase. Entonces, bueno, que agradezco mucho que hayáis querido contar conmigo, a pesar de no tener formación universitaria y tal. Dicho todo esto, a mí, bueno, un fenómeno que yo creo que todos hemos visto, hemos escuchado sobre él en redes sociales, es el fenómeno de las personas altamente sensibles, que me parece una magufada, pero que creo que está muy relacionada con todo esto. A pesar de lo magufo, creo que propone algo sobre lo que está bien pensar, ¿no? Que es esta idea de que la hipersensibilidad sensorial o cierta intolerancia sensorial está relacionada con la hipersensibilidad emocional o esta reactividad emocional, ¿no? En esta línea, yo había escrito un artículo en la revista feminista con la que yo colaboraba antes de suicidarme mediáticamente de estos últimos días, que es Ficara Magazine. Bueno, el artículo, no me he preparado demasiado esto, entonces estamos improvisando sobre la marcha a ver qué tal sale, ¿vale? El artículo se titulaba Hacer amigas en el baño y camaradas en la barra. Era un artículo en el que yo defendía, por supuesto, la política de bar y que las mujeres entremos al barro en los mismos términos que los hombres. Y bueno, el artículo, es un parrafito que os voy a leer, dice, hace poco reflexionaba en Instagram sobre los nuevos modelos de ciudad, comunicación y entretenimiento que ha originado el sistema capitalista y sobre el estado de sobreestimulación sensorial causado por su contaminación lumínica, visual y acústica y por la hiperconectividad. En contraposición a esto, y diría que no por casualidad, la decoración del hogar se ha vuelto más minimalista, blanca, homogénea. Las plantas, probablemente por esa paz que aporta el contacto con la naturaleza, están de moda. El gato, más sigiloso, está desbancando al perro, más alborotador, en su histórico puesto como mejor amigo del hombre. En redes prolifera el contenido sobre lo espiritual y disciplinas vinculadas a la relajación, como el mindfulness, como se pronuncia esto, en mi inglés es malísimo, o el yoga. Y hasta Netflix ha producido una serie para aprender a meditar, Guía para la meditación. Y me preguntaba si todo esto podría ser signo de una cierta hipersensibilidad e intolerancia sensorial. También si esta podría tener relación con el aumento de la infantofobia. Esto además creo que se relaciona con muchos temas que han salido, han salido y seguirán saliendo en la siguiente mesa. Con el aumento de la infantofobia, poniendo como ejemplo que antes el ruido de los niños casi era bienvenido y se hablaba de ellos como algo que da vida y alegría a una casa, mientras que ahora es como si resultase insoportable estar con niños y hay una importante demanda de espacios libres de niños. De esto hay algunas redes sociales que tienen hasta
hashtags exclusivos para librarse de los niños. Es una cosa fascinante. Bueno, el tema es que yo creo que todo yo lo atribuyo mucho, no solo, por supuesto, o sea, la hipersensibilidad emocional quizá o la reactividad, en parte a la sobreestimulación sensorial de, por supuesto, espacios urbanos y desde luego digitales, y a lo que ha provocado en los espacios digitales una hipercompetencia mediática. Es decir, yo, por supuesto, aquí mi crítica contra todo lo privado y contra los medios y el capitalismo, pero sí creo que ahora ha habido una decadencia de la prensa, bueno, sin precedentes. Se utilizan estrategias absolutamente sucias y sensacionalistas, ¿no?, para conseguir la atención en un entorno de muy alta competitividad, ¿no? Ahora no tenemos 5 televisiones o unos pocos medios periódicos que están compitiendo entre ellos. Ahora con los periódicos compiten contra gente como nosotros, entonces, que le quitamos la atención en redes sociales. Entonces, bueno, es una guerra muy sucia que yo creo que eso, o sea, ha conducido, yo creo que a ambos lados, además del espectro político, y esto lo digo sobre todo porque en mi posicionamiento como feminista de clase me genera muchas contradicciones, ha provocado eso, un entorno de un sensacionalismo, yo creo, nunca visto antes. Una movilización a través de lo emocional y de combatir moscas a cañonazos que nunca se había visto antes. Y bueno, no sé, no tengo demasiadas propuestas o demasiados pronósticos acerca de cómo se podría combatir esto, pero sí yo atribuyo, en la línea también de lo que comentabais, no diría que seamos intrínsecamente o de forma inherente una generación de cristal. Sí creo que em, hay un libro muy interesante que mencionaba antes con Santiago Armesilla, que es No seas tú mismo, de Eudad Spluga, bueno, lo habréis leído aquí, que bueno, habla de la identidad millennial, ¿no? Y hay una cosa interesante también que comenta, que dice que no está del todo conforme con esta serie de cualidades que se nos atribuyen a la generación millennial por nuestro grupo etario, ¿no? O como un grupo de edad, sino que él considera que todas las personas que estén bajo determinadas condiciones van a experimentar el mismo comportamiento, que no depende tanto de nuestro grupo de edad, sino del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso, yo no diría que es algo nuestro, que seamos mimados, consentidos, llorones y tal, sino que sí creo que, bueno, estamos en un entorno de supervivencia. Yo, María, solo, como veo que Julio va a recitar, Tiene chapa. por intervenir algo y luego ya le dejo y no interrumpir la locución, simplemente por acordarme, porque es muy interesante lo que has comentado de la sobreestimulación, porque aquí es otra de los puntos en los que se puede ver los matices que se pueden introducir al tema de la generación de cristal, ¿no? Porque es verdad que se puede considerar que en un cierto aspecto lo sean, no en este sentido de los psicofantes boomeros, como dice Jesús Maestro, estilo Reverte o personajillos así, sino en un sentido de que sí que estamos dentro de esa civilización un poco de la conformidad, del conformismo, del confort, ¿no? Que es volviendo a lo de Pasolini. Entonces, es verdad que no estamos mal porque nos lo gastemos todo en Netflix, pero sí que somos los de la civilización de Netflix y el streaming y las redes sociales y esa hiperestimulación y sobreestimulación de todas las redes sociales, que eso creo que tiene una mezcla entre analgésico y anfetamínico, ¿no? Y ya simplemente le paso la palabra a Julio. Hay un libro también buenísimo, que es Algo divertido que nunca volveré a hacer, de David Foster Wallace, que él básicamente lo que hace es una especie de reportaje ensayístico de su experiencia en un crucero de lujo. Y a mí me parece que la sociedad que hemos heredado los hijos frente a los padres es esa especie de crucero de lujo, ¿no? Es decir, un momento de esparcimiento, de diversión, que van combinando, él decía, pues actividades de estimulación, de excitación, de excursiones, no sé qué, y a la vez de relajación, de no hagas absolutamente nada, ¿no? Claro, el problema es que no haga absolutamente nada, ya lo hacemos nosotros, ¿no? Y esto creo que es el asunto, que es la idea de esa especie de paternalismo, volviendo a hablar de hijos y padres, que eso sí que creo que vertebra mucho nuestra experiencia, ¿no? Esa civilización del confort, pero que a la vez no deja de ser una especie de zanahoria delante de la cara para que puedas afrontar bien la precariedad laboral. Es decir, es esa dialéctica entre el trabajo y el ocio, en el que el ocio no deja de ser servicial al trabajo, y entonces una especie de analgésico para ese trabajo devastador, improductivo y absurdo, pues es el ocio de esta forma tan embrutecedora, yo creo. Y ya está. Te toca a ti. Mil gracias. Aunque dar las gracias sea propio de boomers, yo quiero empezar dándolas, porque la gratitud, aunque excesiva, es siempre insuficiente. Quiero dar las gracias a María Victoria Raque, es un verdadero privilegio compartir, iba a decir compartir mesa, pero no, esto es, bueno, no hay mesa. Compartir aire. Compartir este coloquio con ellos
me honra mucho. Y iba a decir, estoy convencido de que voy a aprender, ya he aprendido. Como propendo a la dispersión como el cochino al cieno, o como todo lo vivo a la muerte, voy a ceñirme a lo que he escrito, por lo menos en esta primera intervención. Prometo no ser tedioso. Conviene empezar impugnando el título de nuestro coloquio. ¿Es la nuestra una generación de cristal? La pregunta bien podría ser retórica. Parece innecesaria por obvia la respuesta. ¿Acaso no lo han sido todas las generaciones pretéritas y no lo serán todas las generaciones futuras? Platón identificaba en nuestra precariedad, en nuestra inexorable dependencia de los otros, la razón de la sociabilidad humana. Los medievales, por su parte, la señalaban también como origen del impulso religioso. Porque el hombre es vulnerable, ha de ser sociable. Porque la sociedad es vulnerable, debe ser religiosa. Basta una observación atenta de la realidad para constatar esta intuición clásica. El individuo no puede alcanzar solo por sí mismo cuanto anhela. Se le niega en soledad cuanto se le concede, en cambio, en comunidad. La cristalidad, permitidme el horrísono término, no sería la clave de lectura de nuestra generación, sino la clave de lectura de todas las generaciones que han pisado la Tierra. Cuando alguien proclama que los jóvenes contemporáneos somos de cristal, apenas reformula la obviedad de que somos hombres y no superhombres. La cristalidad es, me temo, esencial al ser humano. Lo define como la pesantez al pedrusco. Me tomo la licencia, por tanto, de reformular el interrogante. Comprobada la indigencia ontológica del hombre, aceptada como ineluctable su fragilidad, el título de nuestro coloquio pierde de improviso su vigor. No es pertinente preguntarse si el hombre contemporáneo es frágil. Es pertinente preguntarse si es más frágil que sus ancestros. A los dioses les está molestando. ¿Eso somos nosotros? Sí, no sé. Misterioso. Debe de ser la hora. Un buen maestro mío, Ángel Sánchez Palencia, decía que un buen español a esta hora, a las 4 de la tarde, solo podía estar haciendo dos cosas. O bien echando la siesta o bien guerreando contra el hereje. Desde luego es un buen español, Julio, entonces. Supongo que los tiempos han cambiado también en eso. Y quién sabe si para bien. Decía que no es pertinente preguntarse si el hombre contemporáneo es frágil. Es pertinente preguntarse si es más frágil que sus ancestros y, en caso de que sí, ¿por qué? Los síntomas de lo primero, si es más frágil que sus ancestros, son tan elocuentes que apenas basta enumerarlos. El suicidio, antaño tragedia inconcebible, casi innombrable, se multiplica con el nefando vértigo de una plaga. También proliferan las depresiones y los ansiolíticos, la inestabilidad anímica y los tratamientos psiquiátricos. El ideal estoico de la ataraxia o el católico de la paz interior tienen para el millennial y el zoomer los contornos de una quimera. ¿Acaso conscientes de nuestra quebradiza salud mental? ¿Acaso celosos de una felicidad que creemos inconciliable con la tribulación y la zozobra? Rehuimos el sufrimiento como el ácido. La intemperie parece nuestra situación exacta en el mundo. Semejamos una planta joven que, desprovista de su tutor, queda a merced de los veleidosos designios de tempestas. Pero no querría detenerme más en los síntomas, ya archiconocidos. Es la identificación de las causas la que requiere ahora todo nuestro afán, toda nuestra lucidez. Como el tiempo es limitado y mi inteligencia estrecha, ya lo han constatado ustedes, o ya lo habéis constatado vosotros, que boomer ha sonado eso, me centraré en una de ellas, o más concretamente en la dimensión teórica de una de ellas. Sabemos que ha prosperado en las últimas décadas una concepción luminosa de la independencia, que constituiría, a juicio de la ortodoxia contemporánea, algo así como el culmen de una vida lograda. ¿Cuántas veces la hemos elogiado? Es un hombre independiente. Según esta lógica, el hombre verdaderamente libre sería el hombre autónomo, el self-made man de la ensoñación americana, el portento que alcanza cuanto se propone por la sola fuerza de su voluntad. Erigido en el emprendedor en arquetipo, se descarta la intuición platónica del prójimo como preciso remedio a nuestra indigencia, como condición indispensable para nuestra plenitud. En el mejor de los casos, el prójimo es superfluo. En el peor de los casos, es hostil. Los vínculos degeneran en argollas, las relaciones estables en prisiones permanentes. El bien del individuo es, al cabo, el repliegue de la comunidad.
Apenas se requiere eso para deducir las consecuencias de estas premisas. Si la independencia es nuestro ideal, el prójimo importuna. Si el prójimo importuna, el aislamiento bendice. Recogemos ahora el fruto tóxico de una idea torcida. La confusión de independencia y libertad es la causa, remota al menos, de eso que algunos analistas han bautizado como epidemia de soledad. La emancipación del individuo era en verdad su condena. La liberación, su penoso encierro en una jaula de cristal. Descubrimos ahora la verdadera naturaleza de las relaciones comunitarias. No son argollas sino sostenes, no ataduras sino raíces. La singular fragilidad del Zoomer deriva de la decadencia de unas instituciones que lo protegían de la hostilidad del mundo primero y de su propia miseria después. Como el relámpago al trueno, al desgarro de los vínculos le sigue siempre, ineluctablemente, la febril acometida de los monstruos. Se nos insinúa ya en las postrimerías de este balbuceo, a Dios gracias, una desconcertante paradoja. Solo atenuaremos la vulnerabilidad contemporánea, que es circunstancial, si reconocemos nuestra vulnerabilidad ontológica, que es estructural. Incluso el héroe, campeón de la autorrealización, modelo de fortaleza, necesita el canto del aedo para alcanzar la gloria. Quizá la sustancia humana, la sustancia de la que está hecha nuestra generación, las generaciones que fueron y las generaciones que vendrán, sea así tan frágil como el cristal. Quizá ningún material ilustre mejor nuestra condición quebradiza, en permanente coqueteo con los añicos. ¿Qué somos al fin y al cabo nosotros solos, sin los desvelos de alguien que nos ama? ¿Qué somos, por parafrasear libremente al obispo de Hipona, más que guía al precipicio? No deberíamos concebir, no obstante, esta insuficiencia como un marchamo de oprobio, sino como una apremiante combinación al cuidado mutuo y a la fraternidad social. Nuestra precariedad nos exige abrazar en el filo del abismo, cuando las piernas tiemblan y el corazón se encoge. Nuestra alma, entumecida y magullada, tendida como en un hospital de campaña, suspira por un amor que la sane. Creo, por concluir, que debemos invertir los términos del debate. Generación de cristal el sintagma generación de cristal no es un baldón, sino un aldabonazo. No conviene revolverse ante él, sino agradecerlo con la alegría de quien es beneficiario de un don imprevisto. Cuanto más aumenta la conciencia de nuestra endeblez, más nítidamente refulge la necesidad de una palabra consoladora, el imperativo de una solidaridad urgente. Solo cuando nos reconocemos vidriosos podemos protegernos unos a otros de la más que presumible fractura. El reverso luminoso de nuestra fragilidad es el amor. Gracias. Creo que ustedes habéis hablado de sensibilidad y una de las ideas que se me ocurrían preparando la charla es que es verdad que nuestra generación es excesivamente sensible, ¿no? Lo decías tú, Víctor, con el ok, cuando te responde tu jefe con un ok, te agobias. Sin embargo, creo que esa sensibilidad que tenemos nosotros es un poco el contrapunto de que nuestros mayores nunca han sido sensibles, ¿no? Yo tengo la imagen de mi padre de un día quejándome de trabajar, hija, te aguantas, ¿no? Eso es como el típico de padres, de te aguantas, es lo que te toca. ¿Creéis que por intentar compensar ese raciocinio, esa razón, nos hemos pasado de frenada con la sensibilidad? Perdona, ¿puedes repetir lo último? Es que me Si crees que nos hemos pasado de frenada con la sensibilidad para intentar compensar lo que han hecho nuestros padres y nuestros abuelos. Y por eso ahora somos la generación sensible, ¿no? Pero yo creo que es un intento de compensar. como si fuera algo reactivo o algo Sí, deliberado. justo. Es que, a ver, yo pienso que habrá muchos contextos culturales, que eso es algo que es, o sea, familiares, que es verdad que eso la gente conservadora ciertamente no lo suele tener en cuenta cuando elogia a la familia de una forma absoluta, y es cierto, alguien te puede decir, oye, pues es que yo con mi padre pues me martirizaba, ¿no? Entonces, ¿qué me estás contando de la familia? Entonces, habrá muchos contextos, pero yo no veo tanto que sea una cuestión reactiva, porque eso sería que en general todas las familias son un foco de malestar civilizatorio, cuando yo pienso que tiene más que ver con lo que ha dicho Julio, pues ese cristal de burbujas para sobreponerse al cristal, sino que yo lo que veo más, que esto es algo que también lo han estudiado todos estos que investigan el tema de las redes sociales y las patologías psicológicas que derivan de ellas, que es una sobreprotección quizás en el ámbito doméstico y una desprotección casi absoluta en el ámbito digital, que eso es una puta jungla. Y creo que es que esto no se ha entendido bien y ahora se está entendiendo un poco mejor. También es cierto que
el liberalismo ambiental, pues cuando uno plantea este problema dice, hombre, pues sois intervencionistas, ¿no? Bueno, no, o sea, no, o sea, que simplemente hay un problema que es un problema social evidente y entonces eso hay que intervenir sobre ello. No creo que sea con un pasaporte, efectivamente, porque es absolutamente peor, pero es un problema real del que hay que ocuparse, ¿no? Entonces, es una reflexión también más en general y una invitación quizás a, no tanto a los organizadores, sino a donde se pueda filtrar esto, que creo que hace falta, que es abandonemos dicotomías heredadas que son infecundas absolutamente. Se ha comentado en la charla de Santiago y de Pedro, luego en la de Perorrero. O sea, no pensemos con categorías que ya no explican bien la realidad, porque esto no va de más Estado, más mercado, no va de o sea, de libre elección frente a regulación. Esto no va, esto lo explica muy bien Aaron McIntyre, otro liberal, que habla de que se dan al mismo tiempo es el racionalismo y el emotivismo, y no son contrarios, simplemente una racionalización de la vida social que impide que haya ese ethos del que también hablaba Pedro antes, y entonces cada uno justifica sus propias preferencias morales en términos puramente emotivos, ¿no? Entonces, lo digo porque es un aspecto más en el que estas categorías que hemos heredado hasta ahora creo que han sido realmente, o sea, que han bloqueado en pensar nueva, o sea, esto la izquierda suele decir, ¿no? La capacidad de imaginar, ¿no? Yo creo que imaginar en política suele tener bastante mal rendimiento, pero sí quitarte ese corsé intelectual que te permita pensar este problema, ¿no? Y yo creo que en este caso, para mí es fundamental para entender lo que nos puede pasar a nosotros. Nosotros igual ya no tanto porque somos ya menos jóvenes, pero que creo que sí que es importante eso. Yo, recogiendo un poco lo que tú decías de la autoprotección y lo que decías tú, que creo que proponía un poco al final, que como el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad en cierto modo tiene algo positivo porque como que favorece la interdependencia y tal. Yo es que en realidad estoy muy en contra de la cultura de la fragilidad y esta romantización de la fragilidad. Estoy súper en contra, de verdad. Aparte es que el feminismo, yo muy feminista, pero ese rollo me tiene muy cansada. Entonces, em, un poco conectando ambas cosas, yo me vuelvo a buscar otro trozo mío porque insisto que estamos improvisando sobre la marcha, pero había escrito en una ocasión un artículo un poco breve que se titulaba Quiéreme bien, pero no me quieras menos, que es un poco como una respuesta a esta idea de quiéreme menos, pero quiéreme bien. Es un poco como, no, no, yo lo quiero todo, quiero mucho y quiero bien. Pues, bueno, yo proponía una cosa que es un poco como una medio crítica a eso, que es bonito, pero nah, Estamos para eso, ¿eh? Estamos para criticar. sí, hemos venido a jugar. Bueno, yo escribía antes, ¿no? Como las relaciones de antes, como más duraderas, ¿no? Decía, cuando las personas tendían a tener relaciones muy comprometidas y duraderas, vaya por delante que no estoy defendiendo el matrimonio, igual los decepciono, pero vamos a eso. Cuando las personas tendían a tener relaciones muy comprometidas y duraderas, al matrimonio, los terapeutas de parejas centraban sus consejos en cómo mantener o recuperar la pasión, porque lo que amenazaba las relaciones era la monotonía, así que instaban a la imaginación, a sorprender y a la aventura. Pero ahora el contenido de autoayuda amorosa ha dado un volantazo. Hoy las relaciones se sienten inestables y volátiles, amor líquido, lo llama Bauman. Y lo que las amenaza ya no es la apatía de la rutina, es el riesgo a ser decepcionados o heridos. En lugar de aspirar a la pasión, aspiramos a la autoprotección emocional, y los psicólogos llenan sus perfiles de redes sociales con publicaciones sobre cómo anticiparse a la herida y prevenirla. Señales para detectar que, difundiendo un sinfín de nuevos términos asociados al abandono, la falta de interés o la manipulación. Por ejemplo, ghosting, gaslighting, red flags, love bombing, benching, hoovering, curving. O sea, hay la hostia de ellos. En realidad tengo un párrafo entero de estos términos de lo súper arriesgado que es vivir en sociedad. Entonces, bueno, yo puedo decir que comparto parcialmente la idea romántica. Yo soy romantiquísima y me parece estupendo, de verdad. Ojalá recuperar el romanticismo que tanto atacamos desde el feminismo, pero bueno, de que sí, que la vulnerabilidad favorece la interdependencia, crea comunidad y tal, lo creo, pero es que creo que en este entorno en el que estamos, esa vulnerabilidad, lejos de provocar igual la empatía con el otro o la humanidad hacia el otro, la piedad, la compasión y la dependencia, lo que provoca es esto, o sea, reacciones de viscerales y de irascibilidad. Entonces creo que al final, en lugar de favorecer conectarnos, lo que hace es favorecer, desde luego, la competencia y la rivalidad entre nosotros y estar, además, como un entorno muy competitivo, casi como intelectual y político, de estar todo el rato percibiendo cuáles son aquellos comportamientos a señalar en el de al lado y como intentar todo el rato buscar generar como un entorno de planificar mucho o prevenir mucho todo lo siguiente, como de estar constantemente haciendo pronósticos. Entonces,
a mí me gustaría un poco sí que retomar la forma que teníamos antes de entender igual el amor y las relaciones interpersonales más abierta al riesgo, a la pasión, al dolor también, a la decepción. O sea, bueno, no sé, a mí me gustan las cosas intensas. No, en eso último estoy muy de acuerdo, vamos, ¿no? Mm. Em, no, no me atrevería a decir lo contrario. Sí creo que la sensibilidad, por responder a la pregunta de María, la sensibilidad es buena, es humana, igual que la razón, por otro lado. Lo que pasa es que tienen que estar integradas. La sensibilidad desenfrenada, que deja de relacionarse con las otras dimensiones del humano, es un peligro. Lo constatamos, pero una sensibilidad que se relaciona con la razón y con la voluntad, que interactúa fecundamente con ellas, es buena. Nuestro primer contacto con la realidad es siempre sensible, es estético. A propósito de lo que decía Raquel, diría que la dependencia es un hecho. O sea, no podemos negarla, nacemos dependientes. El hombre solo en la jungla acabaría devorado por los lobos, muy probablemente. Es un hecho que el hombre, singularmente, mucho más que otros animales, necesita de otros. Necesita de otros. Con lo cual, enredarnos a debatir si es dependiente o no, a mí me parece un tanto estéril porque basta con mirar a nuestro alrededor. El hombre es dependiente. Requiere de la comunidad en la que vive para alcanzar, para realizar plenamente su naturaleza, aquello a lo que está llamado. Sí, podemos discutir sobre. Yo no me gustaría pedir una especie. No es una apología de la fragilidad. De lo que se trata es de ver cuánto hay de bueno en la fragilidad y de verla como una apertura para la entrega, para la abnegación, para el cuidado, para el amor. Decía Simone Weil una frase que me acompaña desde que la leí prácticamente todos los días, porque me parece muy luminosa, sin ser yo uno de los entusiastas, de los mayores entusiastas de Simone Weil. Habla de la sutil dependencia de los fenómenos más sutiles con respecto a los más groseros. Decimos, algo tan sublime como el amor puede derivar de algo tan bajo como la necesidad de otros. De hecho, sí. De hecho, sí. Dice decía Pedro que él antes no quería poner, Pedro Herrero, que él no quería ponerse cura. Yo tengo un poco de cura, con lo cual lo voy a hacer impúdicamente. El Papa Francisco, en su último comentario al día. Además, bueno, citar al Papa Francisco es como muy posmo, ¿no? Mira. Que el origen de la oración es la dependencia del hombre con respecto a Dios. Pues así es. De algo tan bajo, aparentemente bajo, como la necesidad, puede derivar algo tan sublime como la oración, que es un puente tendido entre el hombre finito y Dios eterno. Pues diría que tenemos que reconciliarnos con eso y ver eso, la miseria como una oportunidad para la misericordia y la fragilidad como una oportunidad para el amor, para la abnegación y para la entrega. Tienes ganas de responder, ¿verdad, Víctor? Te he visto ahí con... No, es que todo lo que se puede decir ahora ya es una coda que rebaja lo que ha dicho Julio magníficamente. No, yo estaba pensando, o sea, claro, yo creo que el tema de nuestra condición frágil tiene que ver realmente con digo recogiendo lo que acaban de comentar ambos, con un contraste entre un ambiente, una atmósfera ideológica que bebemos y que respiramos y la realidad, básicamente, ¿no? Y creo que estamos viendo los tiempos del crepúsculo de las ideologías, esta vez creo que sí. Cuando se denunció esa tesis creo que no, ahora me parece que sí, en el sentido de esa vida ideológica neurotizada, guiada por esquematismos a priorísticos que no se compadecen con lo que luego uno vive, ¿no? Y entonces me da la sensación que en el caso de los jóvenes han sido, por ejemplo, muchas veces la educación sentimental que han recibido es de naturaleza muy irenista, a veces un poco, no sé, sí, un poco quizás ingenua, y luego se encuentran eso con la jungla del mercado laboral y en nuestro caso más agravado por los problemas en concreto que padece el nuestro, ¿no? O bien, por ejemplo, esta idea de esa sobreprotección doméstica y luego la exposición en otros ámbitos que son totalmente terribles, ¿no? O como acaba de comentar Julio, se les educa en tú puedes con todo, o sea, no tú puedes con todo, sino puedes lo que quieras, y luego resulta que la realidad es que se encuentra con que si no hay esa vertebración Claro. social
para llevar a cabo sus proyectos de vida es simplemente imposible, ¿no? Entonces yo creo que es como ese malestar muchas veces que sentimos, yo creo que tiene que ver con esa especie de neurosis que te causa el hecho de decir, oye, yo he recibido o sea, yo he vertebrado mis experiencias de esta manera y ahora resulta que me están viendo todo lo contrario, ¿no? Y yo ahí quizás es donde hago el matiz, que es, vale, recuperémonos del trauma de una vez, porque es que yo lo que veo es que efectivamente, o sea, es que estoy con Raque, ¿no? O sea, es que muchas veces se entronizan cosas que en realidad se entronizan porque no podemos tener otra cosa, ¿no? Y entonces, quiero decir, el mundo es bastante más aterrador que antes quizás, pero no hay que tener miedo. O sea, parece esto un voluntarismo un poco Claro, de no, coach, es verdad, es pero verdad. creo que tiene una parte de verdad, porque uno de los aspectos que yo Ah, observo... es que tú has citado a un papa sin decirlo. Sí, Bueno, es que lo hemos sí. visto, de hecho. Sí. Pero aparte de eso, o sea, quiero decir, lo que veo que a mí me escama mucho entre gente de mi generación es, y de hecho este término lo usaba también Wallace con el tema del crucero, es la autoindulgencia, perdón. O sea, creo que hay que huir de esa autoindulgencia, ¿no? Porque ese es para mí uno de los grandes males. O sea, es decir, como, yo qué sé, como mi contexto social dificulta mucho establecer relaciones significativas, pues yo me abandono a la tinderización del asunto, ¿no? Pues me parece que no, o sea, hay que ser un poco intempestivo y eso, pues decía, pues un poco quijotesco, ¿no? Luego hay Entonces, una cosa que decías, perdón Raquel, es brevísimo. Una cosa que decías en Twitter, que es que hay un bien posible al alcance de nuestra mano. O sea, nosotros podemos, en este mundo que en ocasiones se presenta ominoso, lúgubre, hostil, hay un bien posible que nosotros podemos hacer. Es que no hay vínculos, pues cultivemos nosotros de verdad la amistad, ¿no? mm, Es que no hay tiempo para reflexionar, para considerar las grandes cuestiones, no hay tiempo para detenerse. Es tan sencillo como detenerte tú y hacerlo. O sea, que hay un bien posible al alcance de nuestra mano y que en ese sentido la esperanza está bien fundada. Nunca ha sido tan sencillo como hoy ser revolucionario. Basta con afanarse en preservar esos poquitos chispazos de humanidad que quedan. es que de hecho, perdón, lo contrario es renunciar a ejercer esa agencia moral adulta. Y entonces ahí sí que somos hijos en el más sentido infantilizados, que eso también es curioso, ¿no? O sea, es simultáneamente una especie de adultización acelerada, pero a la vez también de perpetuo infantilismo, ¿no? Y yo creo que es también por esto, porque es por haberse creado en esa cultura del conformismo y del bienestarismo, ¿no? Y es decir, haber pensado yo que sé, que mismamente, y esto también es una crítica a la gente de izquierdas normalmente, es que el Estado va a ser la continuación de tu casa. No, o sea, no. Es decir, es que he leído hace poco una entrevista que era al empresario le importas tres cojones, ¿no? Era así, y yo, sí, es verdad, pero al Estado Al Estado también. también. Al Estado también, y simplemente son dos regímenes de control social que tienen lógicas además muy parecidas. Entonces, quiero decir, yo llamo a no externalizar y a no encargar el cuidado nuestro, ¿no? de esa vida lograda, como decías, a entes que no somos nosotros. Arroguémonos y ejerzamos esa agencia moral, porque si no la van a ejercer otros, pero con lo que eso tiene que es que te priva absolutamente de tu dignidad, y yo creo que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, esa mezcla entre precariedad y confort creo que nos ha matado a muchos de mi generación, y yo he incluido muchas veces, pero bueno, hay que empecinarse. Pensan- No, no, perdón, nada, no. Yo como un poco haciendo cierta crítica igual a los excesos o ponerse racionales pero asumiendo riesgos, que me parece que son cosas compatibles. Bueno, una paradoja interesante que, bueno, no es que la haya, pero yo la planteé en ese mismo artículo de Quiéreme bien, pero no me quieras menos, que es que la palabra pulso y la palabra puntería en el lenguaje son sinónimos, ¿no? Es decir, tú puedes decir que tener pulso es tener puntería, son la misma cosa, pero en cambio en la realidad son como antitéticos, ¿no? Si tú tienes a mayor pulso, menor puntería, ¿no? Por ejemplo, en los deportes de precisión, como el tiro con arco, se supone que el pulso, ¿no? En el sentido de la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria, son un obstáculo para apuntar al objetivo, ¿no? O para atinar en el disparo. Yo esto fue un poco una crítica, en cierto modo, ¿no? Un poco humorística a la idea de joder, Cupido, lo haces todo mal siempre porque es como que tienes el corazón tan acelerado que no disparas bien. O sea, no es compatible, tu curro no está funcionando, ¿sabes? Por eso nos enamoramos mal. Entonces, bueno, yo creo que mi idea un poco es esa, ¿no? O sea, yo creo que está bien, es difícil, o sea, está claro que son como cosas
en el lenguaje descritas de una manera que yo creo que el lenguaje engaña mucho. Aquí, bueno, entraríamos en filosofía del lenguaje y yo no soy una maestra en esto, pero esto es un debate que no me voy a entrar ahí, pero Bueno, creo que es puede difícil. iluminar también la realidad del lenguaje. O sea, podemos oscurecerla, pero iluminarla. Sí, ahora nos podemos poner con tesis wordfistas que estarían bien interesantes. Desde el feminismo está muy bien hablar de eso, en el lenguaje, lo que divide el lenguaje, lo que une. Sí, pero sí, bueno, no lo sé. Creo que eso, o sea, es quizá complicado igual aunar dos cosas que aparentemente son opuestas. Yo es que abogo mucho por los riesgos calculados, vamos a decir así. ¿Quién los toma? ¿Eh? ¿Quién los toma los riesgos? Yo creo que todos. O sea, yo creo que es que realmente se aprende también de la frustración y se aprende de las hostias. Sí, no, claro, vamos. Y se Sí, aprende de las hostias también, yo quiero creer, a no dárselas a otros, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que ahí hay o sea, un liberalismo emocional. Yo en realidad soy bastante pro Estado para muchas cosas, pero para eso me parece muy es bien que, que de hecho, funcione por su cuenta. esto que has comentado, antes lo he citado a McIntyre, él decía que la vida humana necesita siempre de predecibilidad para poder elaborar esos planes vitales, pero también de una cierta impredecibilidad que es precisamente contra la que atenta la sociedad gerencial, pero que es que, insisto, el modelo gerencialista es en el fondo el mismo, el del Estado, que el del mercado. Es decir, es la microprogramación, la microorganización de la vida, ¿no? Ujú. Y entonces o sea, es que yo creo que una cosa de que sí que hemos perdido es ese sentido de la aventura, de una cierta indeterminación, no radical, que es la que nos habían vendido, pero sí, como tienes toda la razón, al acotarla dentro de un marco, asumir esa tarea bueno, sí, si quieres, Riesgo calculado. sí, claro, de reencantar un poco tu vida, ¿no? Sí. Porque al final es que todo es bastante anodino, bastante cetrino, y entonces yo creo que nos toca también un poco eso, ¿no? Porque es que si no, insisto, caes en esa confusión en la que piensas que todo se está haciendo por tu bien y no te preocupes que ya nos encargamos nosotros y no, o sea, realmente no, o sea, entonces, bueno, pues es un poco esa misma línea. Los tres estáis en medios de comunicación de una manera o de otra, más tradicionales o menos. Y a mí me gustaría preguntaros si creéis que esta etiqueta de generación de cristal ha sido una cosa que nos han impuesto o que nos hemos autoimpuesto. Es decir, es es un término que evidentemente está mucho en en los medios de comunicación. ¿Creéis que lo han creado ellos o es una cosa que nosotros mismos hemos creado como etiqueta para nosotros mismos? No, bueno, yo creo que también tiene que ver mucho con la batalla cultural, ¿no? Derecha, izquierda, mujeres, hombres. De hecho, diría incluso que la etiqueta de generación de cristal más bien se atribuye, o sea, porque nuestra generación se percibe feminizada, también porque las mujeres han tomado la palabra, el discurso ha sido como vamos a revalorizar lo femenino, dentro de lo femenino vamos a meter lo vulnerable, todo esto. Hace poco se estrenó en cines la peli esta de Baby Girl, protagonizada por Nicole Kidman, no sé si sigue en cines todavía. Pero bueno, ella interpreta como a una alta ejecutiva o algo. Yo estaba viéndome la peli sin demasiada atención, he de decir, pero bueno, había cosas interesantes en esa película, ¿no? Porque ella en realidad lo que propone es que se supone que es el becario chantajeándola a ella, en plan, tú eres mi superior en realidad, pero tenemos una relación sexual y yo te chantajeo porque en cualquier momento puedo decir que tú me estás acosando, entonces verdaderamente eres tú la que está en una posición superior a la mía, quien está de alguna manera sometida a mi voluntad porque te estoy amenazando con acabar con todo. O sea, bueno, esto es un debate muy interesante y tal. El caso es que en esta película, todo muy rosita y muy tal, pero por un lado tenía como esa parte del discurso del empoderamiento femenino y la mujer que es capaz de dirigir, pero luego por otro lado te colaba esos mensajes de porque bueno, tenía una relación BDSM en la que ella asumía el rol sumiso, ¿no? Y te colaba como esos mensajes de lo bueno que es la vulnerabilidad y lo femenino que es y qué estupendo que esta sociedad es más vulnerable. Entonces, bueno, yo creo que no es que igual nos hayamos autoimpuesto esa historia de la generación de cristal. Creo que, para desgracia de las mujeres y del feminismo, sí que hay una reivindicación muy fuerte de lo emocional y de los cuidados y la cultura de los cuidados y bueno, toda esta serie de cosas y que por eso yo no diría tanto que es una generación de cristal, porque es que hay muchísimos tíos ahora mismo reclamando el estoicismo, y bueno, lo que estabais comentando, ¿no? El emprendimiento. Entonces, como generación de cristal, podríamos decir generación de acero, porque esa otra mitad de la población está dando por culo con el tema del estoicismo muchísimo. Entonces, no sé, o sea, sí creo que eso, parece como que se está erigiendo ahora como representante, como voz representativa de la generación, la voz femenina, y ya no femenina, sino auto-hiperfeminizada. Entonces, no sé, yo eso la verdad que lo problematizo bastante, sobre todo porque yo siempre he defendido que las mujeres bajemos al barro igual que los tíos, a saco, y esto es al revés, o sea, es todo el contrario, es el victimismo, es el no podemos, no sé. Sí que hay una cosa que me parece
así curiosa sobre el tema de lo que decías de la generación de cristal, de si es algo autoimpuesto o no. Yo sí que creo que hay una cierta reacción, por ejemplo, ahora en reclamar desde el movimiento feminista. Perdonad si me pongo demasiado feminazi con algunas cosas, pero bueno, creo que son cosas que están muy conectadas. Igual en reivindicar la maternidad ya no es solo por una cuestión de esta especie de superioridad divina, pachamama, de que las mujeres estamos conectadas con la naturaleza y todo esto súper espiritual y súper tal, pero reivindicar la maternidad también porque creo que es como una oportunidad que estamos viendo, que están viendo muchas mujeres de la generación millennial como para mostrarse como... para oponerse al discurso de que somos infantiles y víctimas y como eso, de cristal, ¿no? Creo que un poco como para intentar contraargumentar eso, ahora se erigen en el sentido de yo soy madre, ahora soy adulta, en plan, ya no formo parte de la generación de cristal, que son todos niños, que no tienen trabajo, que no tienen casas, que no tienen nada, en plan, no, yo soy madre. Entonces hay como una reivindicación ahí del rol de madre y de la madre como una no sé cómo decir, bueno, loba alfa de la manada que protege a sus crías, en plan, como una persona muy capaz de pelear por cosas o sea, no sé, o sea, creo que ahí hay muchos discursos muy problemáticos en torno a esto. Entonces, respondiendo a la pregunta, no sé si la etiqueta es autoimpuesta o no, pero sí creo que a veces se autoimpone a conveniencia y otras veces se combate. Yo la verdad que nunca me lo había planteado. Intuyo que el origen es de la generación previa y que nosotros hemos acogido el sintagma, el calificativo, con mayor o menor agrado según... Y lo que quería reivindicar yo ahora es precisamente la necesidad de acoger el sintagma como un elogio. Y como un aldabonazo, lo decía antes, es en realidad una combinación al cuidado y a la entrega y a la abnegación, diría, el sintagma de generación de cristal. Y lo único que podría decir sobre él es que es redundante. ¿Qué generación no ha sido de cristal? Si es que nuestra condición es la insuficiencia. Somos ontológicamente dependientes. No nos bastamos a nosotros mismos. El sueño americano es una ensoñación, una fantasía, es una quimera. No nos podemos hacer a nosotros mismos. Lo siento, es que es una quimera. Y cuanto antes asumamos, cuanto antes que el mito, que la independencia es un mito, en el peor de los sentidos del término, mejor nos irá, porque nos reconciliaremos con nuestro ser, con nuestra naturaleza. La independencia, el mito de la independencia es una fuente de insatisfacción, de frustración. Quiero ser independiente, quiero bastarme por mí mismo. Es que no te bastas por ti mismo. Es que no te bastas por ti mismo. ¿Quién se basta por sí mismo? No, o sea, atajando rápido el tema de la pregunta, o sea, porque es que esto último es muy interesante. La etiqueta, o sea, en general, claro, ellos colaboran con medios, yo trabajo en uno, es decir, es perspectiva EMIC, ¿no? Perspectiva EMIC, no externa, ¿no? O sea, desde dentro. Entonces, te puedo decir que en general hay que hacer poco caso a cómo motejan los medios el asunto que pasa porque están muy perdidos. O sea, quiero decir, lo mismo que pasa en los partidos políticos sucede en los medios de comunicación. O sea, sigue siendo gente con categorías bastante obsoletas y desactualizadas, poniéndole nombres a las cosas que pasan. A partir de ahí, todo lo demás se da por entendido, porque reflejan normalmente mal lo que sucede, ¿no? Pero sobre este último de Julio, y es que en realidad también yo creo que nos estamos moviendo entre esos dos polos, que son polos que están cerquita, pero con modulaciones, ¿no? Y yo diría que efectivamente reconocer esa condición dependiente, pero ojo con qué entendemos por dependencia, porque yo pienso que lo que está sucediendo, o sea, lo que nos afecta tanto a nosotros realmente es que nos hemos vuelto dependientes de una forma hórrida, Sí, que sí. es depender, o sea, una dependencia estrictamente superficial. Ya no es esa dependencia afectiva, sana, Sí, sí. en la que tú dependes de tu madre depende de ti. No. Es una dependencia del juicio de los demás. Y que utilizas como coartada para no tomar las riendas de tu vida. Sí, Claro, entonces está muy bien reconocer esas instancias de dependencia sí. que son antropológicamente intrínsecas y que no se pueden anular, pero ojo, porque también parece que. O sea, yo soy el auténtico centro aquí de reformismo, ¿eh? Porque estoy como. Ojo con esto, pero tampoco esto, ¿no? Pero quiero decir. El soy el punto medio que resplandece entre dos. Eso entre dos es. vidas. Pero quiero decir Pero que es cierto que reconoce esa dependencia, pero parece que me estoy contradiciendo con lo de antes, que es, oye, también
que en realidad no es contradictorio, ¿no? Porque, y lo que has dicho de este tema de las masculinidades, o sea, es eso, ¿no? O sea, oye, no, ahora como los roles tradicionales están en crisis, pues entonces prescribimos que los hombres se pinten las uñas y que vayan ahí a las manifestaciones y tal. Y luego de repente, ¿qué te encuentras? Casi dialécticamente. El regreso de las órdenes militares. O sea, te encuentras a tíos que se apuntan con Roberto Vaquero o con no sé quién o con Yados a hacer burpees y a consagrarse a algún tipo de estoicismo o pseudo-religión. Entonces, en realidad la gente eso es lo que busca. No busca esa cosa deslavazada, artificial, aséptica, ¿no? Como si fuera el crucero de Wallace. O sea, buscan una cosa genuina y de verdad, ¿no? Por eso la nuestra es casi un poco una era un poco neovictoriana. Entonces, dependencia sí, pero ¿de qué cosas? ¿No? Porque yo pienso que efectivamente la peor dependencia es la que tenemos ahora, que oye, subo una foto y tengo 2 me gustas en vez de los 10 que me esperaba. Hay dependencias tóxicas. Me meto en la Yo hablo cama. de la ontológica, de la que constituye al hombre por el hecho de ser hombre. Sí, Y además, es esencial a él. sí, además hay una cosa sobre esto de lo de las redes sociales, la dependencia y la validación y tal, es que en las redes sociales se premia especialmente, ya no tanto igual la perfección, sino más bien la autenticidad. Entonces, el tema de que se premie la autenticidad, porque claro, esto es puro escaparate todo en realidad, o sea, todos ahí intentamos dar nuestra mejor, bueno, vamos a dejar este tema, pero quiero decir, se premia mucho la autenticidad, entonces hay como una exigencia de, además de la autoexposición y de estar constantemente exhibiéndote para mostrar lo auténtica que es tu vida, en plan toda la realidad, en plan 24 horas, gran hermano, ¿no? Como aparte de todo eso, de ser transparente. Y parece que cuando tú eres vulnerable es cuando más auténtico estás siendo. Cuando tú te muestras frágil y te muestras débil, es como que estás siendo más auténtico, más de verdad, ¿no? O sea, a mí es que este discurso, siempre es que lo detesto, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Pero este discurso de que la gente celebre, ¿no? ¿Cómo le llaman a esto de sad fishing, ¿no? Esto de pescar mediante dar pena, ¿no? En plan, en redes sociales. No, pero es así, quiero decir, o sea, esto se hace en redes sociales y se celebra muchísimo. O sea, es como ahora o sea, yo creo que son dos fenómenos muy interesantes, ¿no? Por un lado está como esta hipervulnerabilidad que se romantiza, pero por otro lado está también la romantización de la resiliencia, que es otro término que también está súper de moda, pero que al mismo tiempo son dos caras de la misma moneda, porque la una como que se necesita la otra, ¿no? De alguna manera parece que tú, para mostrarte más resiliente, tienes que mostrar tus circunstancias como más adversas, como más graves, como hacer de esto igual esto, en plan, "Buah, mira lo súper difícil es que esto que yo he superado". Entonces, como, ahí realmente me parece que hay un problema, ¿no? Tipo, quiero mostrarme resiliente, pero para mostrarme más resiliente tengo que al mismo tiempo decir que esto me vulnerabiliza. Entonces, es una cosa muy difícil de compatibilizar que yo creo que se ve cantidad ahora mismo de reels, de gente haciendo drama en redes sociales y, bueno, en fin, es un espectáculo. Leyendo un libro llorando. Leyendo un libro llorando, Lo que bueno. manifiesta el fenómeno de las redes Sí, sí. sociales es nuestra necesidad de ser queridos y de ser amados. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo superar eso? O sea, ¿cómo superar el problema de las redes sociales? Predicando y cultivando un amor que sea incondicional, que no dependa de lo que uno exhibe, de lo que uno logre, de lo que uno alcance, de lo que uno, de la profesión que uno tenga, del éxito que coseche. Un amor incondicional a una persona que te diga, sí, te quiero, personas que digan, sí, te queremos, incluso cuando todo eso que te hace estupendo se haya disipado. El problema. Claro, y luego Perdón, no. Una mujer interrumpiendo a un hombre, esto no se decía. No, perdón. Womansplaining. No, por terminar. Womansplaining. Y luego, estamos de acuerdo en que la dependencia de la que habla Víctor y ese ideal resiliente según el cual uno se basta de sí mismo, ambos son falsos. Entonces, se trata de lo que podemos sacar en claro de esta conversación es que al exceso no puede oponerse el defecto, o al defecto del exceso. Que en realidad esa dialéctica entre excesos y defectos es la dialéctica misma de la modernidad filosófica. El racionalismo sucede el emotivismo sucede al racionalismo, el individualismo al colectivismo, etc. Y se van retroalimentando. Se trata de superar eso y de hallar el justo medio que ya ha hallado don Víctor antes, claro, planteándose así como puente tendido entre dos posiciones disparatadas. Pero eso, buscar un justo medio, una razón que integre, que sepa descubrir la verdad que hay en el ideal de la resiliencia y la verdad que hay en la predicación de la dependencia humana. Porque hay una verdad en ambas, pues que debe ser integrada. Y un poco para ir terminando, ¿creéis que algún día superaremos esta etiqueta de generación de cristal?
o que va a ser una carga que siempre nos va a acompañar. A mí estos últimos días me viene mucho en mente que la Fundación están hartos de escucharme de hablar del artículo de Soto y Bars de la generación de barro, que yo creo que poco a poco, al igual que las ideologías están cayendo, también cae esa etiqueta de generación de cristal. Entonces os pregunto, ¿creéis que va a estar siempre, tendré yo 85 años y seré todavía generación de cristal o que al igual que otros aspectos va a ir cayendo? Pues depende de si el saldo es lo que acaban de comentar ellos, que es que uno se lo apropia casi para resignificarlo, que también es un gesto muy de nuestra época, ¿no? Para resignificarlo positivamente y mira, soy vulnerable y tal. Si se hace eso, pues efectivamente se perpetuará la generación de cristal, y además casi performativamente, ¿no? Como uno se lo cree, pues no sale de ese estado de fragilidad y nunca va a poder ser otra cosa, ¿no? Entonces yo espero que no. Y efectivamente el artículo que has comentado, que si no lo recuerdo mal, era por lo de Paiporta, ¿no? Pues decía, mira, la generación de cristal y ahí están recogiendo cubos de barro. Y eso es verdad. O sea, pero ves, el caso de Paiporta es muy interesante porque es apocalíptico en un sentido estricto, o sea, es desvelador de las falsedades que vertebran nuestra vida habitualmente, ¿no? Y entonces tú tienes la fantasía de un Estado protector que como yo pago mensualmente o cada vez que voy a comprar algo pago mis impuestos, pues espero que luego el Estado vaya a venir a rescatar. Pues, coño, ha habido una riada, pues vendrá. No, la realidad es que no. ¿Y qué pasa? Que hay 10, 15, 20 tíos, 30 tíos, que aquí en este caso sí que están bien las redes sociales, que se organizan y van ahí a quitar barro, ¿no? Entonces, eso es un gesto muy interesante porque demuestra que al menos algo de fibra moral sí que queda en esa juventud de cristal, y eso es lo que hay que cultivar. O sea, frente a ese tipo de virtualidad que es en la que hemos socializado, en la que son todos simulacros, como un poco en la línea de lo que decía Julio, del verdadero afecto, de las verdaderas relaciones, recuperar eso. O sea, y no estoy hablando de una autenticidad metafísica, una entelequia, no, sino simplemente una serie de prácticas que han sido siempre así y que en algún momento se han opacado, yo creo que por esa ideologización de la vida, y que ahora se puede hacer, ¿no? Y lo ha comentado antes también Julio, no, es que ya no nos podemos relacionar, tal, no sé qué. Vale, sí, que la vida urbana ultra productivista te dificulta, pero tú puedes quedar con tus amigos en vez de estar chateando y reunirte en un bar, ¿no? No, es que, claro, os ponéis elitistas, me la pela, yo soy elitista, y entonces dice, no, os ponéis elitistas y criticáis a Isla de las Tentaciones. Pues francamente, si tú llegas a tu casa después de un día de trabajo y piensas que un ocio, simplemente en este rollo analgésico que comentaba antes, para desconectar, ¿no? Que por ahí veo a Jorge Freire, lo criticaba en uno de sus libros, ¿no? El tema de desconectar, ¿qué es eso de desconectar? O sea, es casi como, sí, como si te desconectases de la máquina vital para eutanasiarte, ¿no? Entonces, es el mismo rollo. Entonces, yo creo que tenemos una cierta parcela en la que uno puede intentar sustraerse en la medida de lo posible al adocenamiento ambiental, ¿no? Entonces, yo creo que si la generación de cristal se hace cargo de su condición, pero no para perpetuarla, sino para salir un poco de eso y diagnostica bien cuál es el afuera que hay a eso, entonces quizás podemos dejar de serlo, sí. ¿Tú cómo lo ves, Raquel? Similar, pero sí que tengo que decir que a mí me mola mucho la Isla de las Tentaciones, en primer lugar. En segundo lugar, me mola mucho además este entretenimiento snob que existe ahora de intelectualizar lo banal y toda esta gente que hace análisis la hostia de sesudos de la Isla de las semióticos de Tentaciones. Montoya, ¿no? Me encanta, me encanta. Sí, 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 ahora mismo es como todas las grandes cabezas pensantes de todo, de toda la sociología y de todo, dándole, no sé, significados políticos a la Isla de las Tentaciones. O sea, me parece fascinante. Ahora mismo hablar de Rosalía y su música como si fuera el reggaetón, como si fuera una cosa brillante, en plan tipo, ninguno de vosotros habéis sido capaz de encontrar esta perla reluciente que yo he encontrado en medio de toda esta mierda de Rosalía, ¿sabes? No sé. Entonces, bueno, no sé, me parece un juego divertido todo esto. No sé hacia dónde nos va a llevar, yo creo que hacia un precipicio, pero bueno, el capitalismo ya se sabe. Gran cierre, ¿eh? Yo simplemente para terminar quería elogiar el hallazgo de Soto y Bars porque es que tiene además resonancias bíblicas. Y la Biblia, lo dijo Jadías en su última intervención en el Congreso de Católicos y Vida Pública, no es un libro valioso en la historia de Occidente, no, es la clave de lectura de toda la historia humana. Por eso yo me quito el cráneo ante el hallazgo de Soto y Bars con la generación de lodo. Bueno, pues yo creo que esto es todo.